¿Qué tan peligroso es denunciar corrupción en la República Dominicana? Junior Ramírez lo descubrió en carne propia. Un abogado, un profesor universitario, un hombre con principios, que se atrevió a investigar a una institución pública y terminó silenciado. Lo que vino después fue aún peor: sobornos, desaparición, amenazas, un cuerpo encadenado y una justicia que hasta hoy sigue quedando mal. Hola mi gente, bienvenidos a su canal Delitos de Sangre. Yo soy Magali, gracias por acompañarme durante este nuevo episodio. Te invito a que te suscribas al canal, seas parte de esta familia, me des un like, me compartas para que este canal y estas historias lleguen a donde más personas. Junior Ramírez Ferreras, un nombre que se volvió noticia cuando ya era tarde, pero que había estado alzando la voz desde mucho antes. Nació el 29 de noviembre de 1971 en el cercado San Juan de la Maguana, en el corazón del sur dominicano. Creció en un entorno humilde, dentro de una familia numerosa. Y cuando decimos numerosa, hablamos de 25 hermanos, la mayoría criados bajo la disciplina entre el ruido de una casa siempre llena y la urgencia de salir adelante. Imagínense eso, compartir techo, comida, tiempo y atención con decenas de personas. Eso, quieras o no, te forma carácter, te obliga a buscar tu voz. Y Junior la encontró rápido. Aunque el dinero escaseaba, en su casa abundaban los valores. Desde joven mostró un carácter firme y una visión clara. Quería ser abogado. Y no lo repetía por capricho, sino porque sentía desde muy temprano que algo andaba mal en el país. Porque desde pequeño entendía que la ley podía y debía servir a los más vulnerables. Fue criado viendo injusticias, viendo cómo los que tenían poder aplastaban a los que no. Por eso desarrolló carácter, no se quebró, se endureció. Junior entendió que su camino era estudiar y luchar. Cursó sus estudios primarios y secundarios en su localidad natal y en su juventud se trasladó a Santo Domingo para estudiar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Aquella transición del campo a la ciudad marcaría el inicio de su camino hacia el activismo cívico. Aunque no abundan las anécdotas específicas de esos años formativos, es evidente que ya en su juventud temprana se perfilaba en él el liderazgo y la conciencia social que luego exhibiría en su vida profesional. Cuando llegó a la capital, lo hizo para estudiar Derecho en la UASD, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero no se limitó a estudiar, se metió de lleno en el movimiento estudiantil. Discutía, proponía, protestaba cuando algo no le cuadraba. Y si algo lo caracterizaba desde joven, era eso de no tragarse las cosas en silencio. No soportaba lo mal hecho ni en la universidad ni en el país. Ganó mucho respeto, pero también ganó enemigos. Se graduó de abogado, sí, pero no se quedó allí. Volvió a la misma universidad, pero ahora como profesor de Derecho. Por más de una década formó nuevas generaciones de abogados en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, enseñando con pasión, pero también con convicción. No se limitaba a repetir artículos, enseñaba ética, coherencia y valor cívico. Y como docente, era firme, exigente, de esos que no te regalaban la nota, pero que te enseñaban con sentido. Muchos lo recuerdan así, comprometido, sin rodeos, claro. Pero fuera del aula, su voz también sonaba. Presidía la Convergencia Nacional de Abogados, la CONA, y desde ahí denunció más de un caso de corrupción. No solo hablaba, llevaba papeles, iba a tribunales. Insistía en que la ley debía aplicarse aunque eso lo pusiera en el camino de gente poderosa. También tuvo su paso por la política, era del Partido Revolucionario Moderno, PRM, el partido opositor. En 2016 incluso aspiró a ser senador por su provincia. No lo consiguió, pero eso no cambió su propósito porque lo suyo no era la silla, era la lucha. Junior se había convertido en una figura incómoda, porque mientras muchos callaban, él hablaba, mientras otros negociaban, él denunciaba, mientras muchos se cuidaban, él avanzaba.
Y mientras otros se acomodaban, él seguía denunciando, señalando irregularidades, cuestionando lo que muchos preferían dejar pasar. Junior era incómodo, inflexible, no se alineaba con nadie, solo con sus principios. Junior no era perfecto, por supuesto, pero era coherente. Creía en el Estado de Derecho, en la transparencia y en la decencia. No negociaba con lo incorrecto. Y por eso no todos lo querían. Eso en un sistema marcado por la corrupción y el clientelismo lo hizo peligroso para muchos, porque en un país donde callar se premia, Junior hablaba demasiado claro. Bueno, es que ya él había tenido, había acusado a la gente del Ministerio de Obras Públicas, había acusado a la gente del INDRI, había acusado a varias instituciones del Estado. Y fue esa forma de actuar, sin miedo, sin filtro, sin pausa, lo que lo llevó directo a una historia mucho más oscura. Todo comenzó con algo que a simple vista parecía una irregularidad más. Pero Junior no era de los que pasaban la página, él la leía completa y hacía preguntas. En el segundo semestre de 2017 puso la mira en una institución pública que hasta entonces no hacía mucho ruido, la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, mejor conocida como la OMSA. Lo que encontró ahí fue una caja de Pandora. Junior puso el dedo donde dolía, solicitó contratos, presupuestos y sobre todo explicaciones. El próximo escándalo de corrupción que tallará será en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses. Ahora la OMSA estaba podrida, pero lo sabían pocos hasta que Junior metió la mano. Lo que descubrió fueron contratos turbios, unidades reconstruidas a precios absurdos, empresas fantasmas, buses que se incendiaban sin explicación y luego eran reparados por montos que duplicaban su valor real. Por ejemplo, una unidad que importada costaría 650,000 pesos dominicanos aparecía reconstruida por 2,800,000 pesos dominicanos. ¿Casualidad? Difícil. A nosotros nos consta de que hay unidades de la OMSA en manos de particulares. Otro elemento, en la reconstrucción de unidades han hecho millonarios a 3 suplidores. Un vehículo que se puede importar de 650,000 pesos. Ajá. Mutilan los chasis y tenemos datos concretos y estamos esperando otros, pero tenemos datos concretos, informaciones concretas. Sí, que también hay corrupción en la OMSA. Oigan, mutilan los chasis, reconstruyen una unidad que importada costaría 650,000 pesos y en la reconstrucción se gastan 2,800,000 pesos. Y entonces Junior decidió actuar. Pidió acceso a los contratos, a los pagos, a los registros de los suplidores. Quería documentos, nombres, cifras. Pero el silencio de las autoridades solo confirmó que algo no estaba bien. Así que dio el siguiente paso. El 11 de septiembre de 2017 sometió un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo. Exigía transparencia en los procesos de contratación de la OMSA. Acusaba formalmente a su director, Manuel Rivas, y reclamaba que se hicieran públicos todos los documentos relacionados con compras y licitaciones. Era un procedimiento legal amparado en el derecho del ciudadano a la información. Junior no estaba improvisando, estaba aplicando la ley. Tenía claro su rol, sabía a quién se enfrentaba. Y aún así no se detuvo. Y ahí se encendieron las alarmas, porque si salían esos papeles, se caían fichas grandes. Porque él estaba haciendo unas denuncias muy fuertes de actos de corrupción. Junior no buscaba sonar, él solo buscaba que respondieran. Pero había gente que no estaba dispuesta a que se supiera la verdad. Y ahí es donde esta historia da un giro oscuro. Cuando el expediente empezó a moverse, Junior empezó a notar señales raras. Le llegaban advertencias, indirectas, comentarios por debajo, gente que lo llamaba para aconsejarle que soltara eso. Pero él no se detenía. Entonces yo le digo, mira Montero, vete con Junior, que a Junior lo van a matar. Y él dura con Junior como 2 meses. Él iba con él. Y un día se me aparece en la oficina, acá y cosas que venimos de allá de la finca, y me dijo que no vuelva, que él no me necesita. Y yo le digo, te necesita, pues estará volviendo loco. Y cojo y llamo a Chico Mon. Ve acá, Chico, que me está diciendo Montero que
que dice Junior que no vuelva a estar con él porque él no lo necesita. Pero él se está volviendo loco. Pero entonces empezaron los movimientos extraños. Según las investigaciones posteriores, hubo reuniones, llamadas, intentos de resolver el asunto por debajo de la mesa. Se habló de pagos, de llegar a un acuerdo, de quitar la demanda. Y algunas versiones indican que incluso se hizo un primer desembolso. Pero Junior no aceptó. O mejor dicho, no se vendió. Dijo que no. Y no solo eso, se lo dijo a la gente cercana y lo dejó escrito. Si algo le pasaba, ya sabían por dónde buscar. Ahora, según el expediente del Ministerio Público, Junior sí aceptó un adelanto, pero no retiró la acción legal. El caso seguía en pie y la audiencia estaba fijada para el 12 de octubre. Era cuestión de días, pero lo que nadie imaginaba es que nunca llegaría a ese tribunal. El 11 de octubre de 2017, Junior llegó como de costumbre a la UASD, donde impartía clases. Era un miércoles. Tenía su agenda llena. Saludó a sus colegas, tomó café con otros profesores, pero cerca del mediodía, mientras estaba dando clases, algo inesperado ocurrió. Junior recibió una llamada. Se levantó del aula y salió. Dijo que regresaba pronto. Pasaron las horas, sus colegas y sus estudiantes lo esperaron y nada. Junior desapareció y nunca regresó. Fue su hija, Roselyn Ramírez, quien levantó la alarma. Junior no respondía al celular, no llegó a la casa y lo peor, su vehículo seguía estacionado en la universidad con sus 2 celulares, su computadora, su cartera, todo intacto, menos él. No había una nota, no había señales de pelea y nadie escuchó nada. La angustia crecía y los protocolos de búsqueda fueron activados, pero el país ya presentía lo peor. La policía inició la búsqueda. Las redes se llenaron de mensajes pidiendo ayuda, pero nadie sabía nada. Hasta que al día siguiente, el 12 de octubre, una noticia estremeció al país. En una cañada de Mano Guayabo, en Santo Domingo Oeste, en el arroyo Varía, un grupo de personas vio algo flotar entre el agua turbia. Era un cuerpo, amarrado con cadenas, sujetado con un bloque de concreto, con un impacto en la cabeza. Forenses y autoridades confirmaron lo inevitable. Era Junior Ramírez. El país quedó sacudido. Un abogado, un profesor universitario, un activista anticorrupción, ejecutado y lanzado a una cañada. La escena era tan brutal que por un momento muchos pensaron que se trataba de un ajuste de cuentas al estilo del crimen organizado. Pero no, la verdad era otra, y lo que se empezaba a descubrir iba mucho más allá. Apenas empieza, le vamos a hacer una cirugía al expediente y como dije en el cementerio, no somos tontos, porque sabemos que el director de la ONSA es presidente del partido desde la Santo Domingo Este y en su condición de director es miembro del comité político. Yo desgraciadamente no quería politizar esto, pero no somos idiotas, está bueno ya. Aquí tiene que caer, caigan quien caiga y vamos a someter a quien tengamos que someter a la justicia. Las redes explotaron, los medios lo pusieron en portada. La indignación no era solo por lo que le habían hecho, era por lo que él representaba. Porque Junior no era un desconocido, era un profesor, era un abogado, era un hombre de principios. Y lo habían callado de la forma más violenta posible. Sus colegas, estudiantes y familiares no solo estaban devastados, estaban indignados. El país entero preguntaba lo mismo. ¿Quién le quitó la vida y por qué? Su funeral se realizó en la funeraria Blandino y fue mucho más que una despedida. Fue una manifestación. Familiares, amigos, alumnos, activistas, abogados, colegas, gente del pueblo, todos estaban allí, no solo para llorarlo, sino también para exigir justicia. Hubo gritos, pancartas, declaraciones, algunos incluso hablaron de amenazas previas. Otros aseguraron que Junior ya había estado tocando intereses poderosos, pero que no se detuvo. Y hubo algo más. En medio del dolor, una mujer se presentó en la funeraria diciendo que era vidente. Afirmó que Junior no descansaría hasta que se hiciera justicia. Dijo que los responsables no pagarían de inmediato, pero que caerían. Muchos la escucharon con escepticismo, otros con miedo, pero todos sabían una cosa. Ese crimen
no había sido obra de cualquiera. Era una ejecución planificada, con recursos, con complicidad y con protección. Fue un momento extraño, cargado de emoción, pero también de rabia colectiva. Desde allí partió la caravana hacia el cementerio Cristo Salvador, donde finalmente fue sepultado. Pero la sensación era otra, porque aunque el cuerpo ya descansaba, la historia de Junior apenas comenzaba a abrirse como una herida pública. Y esa herida todavía no ha cerrado. Tras el entierro, la presión pública no bajó, al contrario, aumentó, porque todos querían saber quién le hizo esto a Junior y por qué. Colectivos universitarios salieron a protestar. Estudiantes tomaron los portones de la UASD con pancartas que decían: por decir la verdad, lo mató. ¿Quién sigue ahora? En redes sociales, este caso se volvió viral, no solo por la crueldad de este asesinato, sino por el símbolo que representaba a Junior. Él no era un político poderoso, no era una figura pública protegida. Era alguien que había alzado la voz y había pagado el precio más alto. Juristas, periodistas y activistas exigieron una investigación seria, sin maquillaje. Querían respuestas, querían nombres y querían condenas. Pero en lo paralelo surgieron los rumores. Algunos medios insinuaban que Junior estaba extorsionando a funcionarios, que había aceptado dinero, que su muerte era consecuencia de haberse metido demasiado. Sus familiares respondieron de inmediato: Junior no chantajeaba. Si aceptó algo, fue para documentar el delito. Asimismo, de conformidad con las pesquisas efectuadas hasta ahora, tanto por el Ministerio Público como por la Policía Nacional, Santana Zorrilla habría acordado que la suma a entregar como pago por la presunta extorsión sería de 4 millones de pesos, de la cual se entregó en persona al fenecido la cantidad de adelanto de 1 millón de pesos en efectivo. La opinión pública se dividió, como casi siempre pasa, pero el país sabía en el fondo que lo que había ocurrido no era un simple caso de soborno mal cerrado. Era un crimen de Estado. Junior había tocado intereses grandes y los había tocado donde más dolía, en los bolsillos, en los contratos, en los secretos. La policía y el Ministerio Público comenzaron a armar el rompecabezas. Y lo primero que descubrieron fue clave. Las últimas cámaras de seguridad que lo captaron con vida estaban en la UASD y lo mostraban caminando hacia un vehículo. ¿Quién lo esperaba ahí? Argenis Contreras González, asistente personal del director de la OMSA y encargado de compras y contrataciones de esa misma institución. Contreras, según las investigaciones, tenía una misión: entregarle a Junior un pago, un acuerdo, pero en lugar de cerrar un trato, lo llevó a su muerte. Junto a otro empleado de la OMSA, José Antonio Mercado Blanco, alias El Grande, forzaron a Junior a entrar a un vehículo y ahí lo desvivieron con un disparo en la cabeza, frío y directo. Luego ocultaron su cuerpo durante horas en el garaje de una vivienda y después lo trasladaron hasta la cañada, donde lo lanzarían amarrado a un bloque de cemento. Macabro, premeditado y organizado. Pero Argenis Contreras no esperó a ser detenido. Él huyó del país el mismo día del asesinato. Tomó un vuelo a los Estados Unidos y por años estuvo prófugo. Mientras tanto, la justicia dominicana comenzaba a moverse en otros frentes. El 15 de octubre, solo 4 días después del crimen, fue arrestado Manuel Rivas, el entonces director de la OMSA. Llegaba desde un viaje de Panamá, pero ya lo estaban esperando. Su casa fue allanada, sus comunicaciones revisadas y las pruebas lo comprometían. Se le acusó de corrupción administrativa, asociación de malhechores y de estar vinculado directa o indirectamente con el crimen. Junto a él también fue detenido el coronel Faustino Rosario Díaz, quien era director financiero de la OMSA. Y aquí es donde todo comienza a tomar forma. El crimen no fue solo un asesinato, fue una consecuencia de un sistema corrupto que se estaba defendiendo. Pero lo más alarmante era que esta red no solo incluía funcionarios, también había empresarios, contratistas, incluso familiares y allegados de los implicados. La caja de Pandora estaba completamente abierta. Cuando el país supo quiénes eran los presuntos responsables,
Pensaron que la justicia actuaría con contundencia. Joven, ¿qué usted opina de las declaraciones ayer leídas por el Ministerio Público? Prefiero reservar. No quiero opinar en relación a eso. Mis abogados aclararon completamente qué es lo que opinan y vamos a esperar. Vamos a tener paciencia. ¿Qué mensaje tú le mandas a estos culpables supuestamente hasta el momento del hecho de tu padre? No, ninguno. Simplemente la justicia se encargará totalmente de hacer lo que tiene que hacer. Y confía en la Dios. justicia. Tenemos que confiar porque es la única solución que tenemos. Doctora, ¿han apresado más personas, aparte de las que tenían arrestadas el día anoche? Porque se estaban haciendo otras diligencias. Se han estado haciendo algunas diligencias, pero no queremos opinar para no entorpecer las investigaciones. Okay. Vamos a esperar que se ¿Cuántas personas concluya. detenidas en total hasta el momento? Vamos a esperar que concluya. ¿Cuántas hay? Vamos a esperar Pero por lo menos cuántas personas, doctor, eso no lo Ya eso compromete. es una información que la Las pruebas, los nombres estaban ahí. Junior no había muerto por azar. Su desvivimiento tenía contexto, estructura y responsables con apellidos de poder. El caso apenas comenzaba y lo que se estaba destapando parecía mucho más que un simple asesinato. Era una red y cada hilo que se tiraba revelaba algo peor. La Procuraduría General de la República presentó cargos formales y la lista de implicados no era corta, mi gente. Argenis Contreras González, asistente del director de la OMSA, señalado como autor material, fue quien, según la acusación, le disparó a Junior en el interior del vehículo y luego, con ayuda, lanzó su cuerpo a la cañada y se fugó. Pero también estaba Manuel Rivas, director de la OMSA, el hombre que, de acuerdo con las autoridades, ordenó silenciar a Junior para evitar que siguiera escarbando. El coronel Faustino Rosario, director financiero de la institución, fue acusado de manejar fondos públicos de manera irregular y de facilitar pagos que formaban parte del entramado de corrupción. Y junto a ellos, una red de colaboradores. José Antonio Mercado Blanco, alias El Grande, chofer y empleado de la OMSA, estuvo presente durante el secuestro y el asesinato. Eddie Rafael Santana Zorrilla, empresario que supuestamente entregó dinero a Junior como pago para frenar la denuncia. Heidi Carolina Peña, la esposa de Argenis, fue acusada de ocultar el arma homicida. Jorge Luis Abreu, el taxista que habría ayudado a mover el cuerpo. Y Lilian Francisca Jaques, propietaria de una de las empresas contratistas de la OMSA, fue señalada por esconder el vehículo utilizado durante el crimen. La fiscalía solicitó condenas de hasta 20 años para varios de ellos. Y entonces el caso pasó a los tribunales, donde empezó otro calvario, porque el proceso judicial se convirtió en un laberinto. Hubo aplazamientos constantes, algunos por enfermedad de los imputados, otros por ausencia de abogados, recusaciones, reprogramaciones sin explicación. La defensa pidió nuevos peritajes. La fiscalía denunció maniobras dilatorias y entre audiencias fallidas y fechas reprogramadas, el tiempo fue pasando. Mientras tanto, algunos de los principales acusados salieron de prisión preventiva. En 2020, tanto Manuel Rivas como Rosario Díaz recuperaron su libertad provisional tras el pago de 76,000 pesos dominicanos como garantía económica, con presentación periódica e impedimento de salida. Por menos de $2,000 salieron a la calle. La reacción no se hizo esperar. En redes, en medios, en la opinión pública, ¿cómo es posible que personas vinculadas a un crimen tan atroz estén libres? La respuesta, como muchas veces ocurre, estaba en los tecnicismos legales. Como hayan dado información a la autoridad y no se le castiga el haber ayudado a Argenis a haber ocultado evidencias graves como la camioneta y otros artículos utilizados para la comisión del delito. Años después, Rosario Díaz fue condenado a solo 1 año de prisión por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y complicidad en sobornos. También fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por 5 años. Y Argenis, él fue extraditado en 2022, 3 años después de haber huido a los Estados Unidos. Fue declarado culpable del asesinato y ocultamiento del cuerpo y recibió 20 años de prisión
a cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en un área de máxima seguridad. José Antonio Mercado Blanco también fue condenado. Él confesó haber recibido 800 pesos dominicanos para colaborar en el crimen y lo dijo sin rodeos, pero el resto fueron absueltos por falta de pruebas. El tribunal declaró que no había evidencia contundente para condenar a los demás implicados. Una decisión que literalmente hizo estallar la indignación, porque no se trataba solo de un caso de corrupción. Se trataba de un hombre asesinado por denunciar y de un sistema judicial que, según muchos, no estuvo a la altura. El Ministerio Público, desde la imposición de medidas de coerción, no introdujo ni acusó con prueba que comprometieran la responsabilidad penal de casi ninguno de esos imputados. Camacho es tan encubridor como Rosalba Ramos, porque pudiendo reformular el expediente y hacer la cosa bien hecha, simplemente lo dejaron así. Hubo una debilidad deliberada, una acción deliberada, como hubo en los otros casos de los 3 Brazos, de los Supertucanes y de Odebrecht, con la intención de que no hubiera una condena en materia de corrupción administrativa. El caso Onza fue un caso incluso que la procuradora se abocó y que llega a la PETCA por una decisión de la procuradora en ese momento y que llega acusado. Un caso, cuando está acusado, rige el principio de inmutabilidad del proceso. Y lo único que tiene la obligación el Ministerio Público es defender ese proceso con uña y diente, y lo hemos hecho. Aunque el tiempo pasó, el caso nunca desapareció del todo. Cada tanto regresaba a los titulares, porque en la calle, en la prensa y en las aulas donde Junior le enseñaba, la gente no lo olvidaba. Y fue precisamente en 2024 cuando algo inesperado volvió a sacudir el expediente. El caso, que ya tenía años dando vuelta en los tribunales, llegó a la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Y ahí los jueces tomaron una decisión que lo cambió todo. La Corte anuló la condena de 20 años de prisión contra Argenis Contreras, el principal acusado. El mismo hombre que confesó haberle disparado a Junior, el mismo que huyó del país. Su sentencia fue dejada sin efecto por supuestos errores en el proceso judicial y se ordenó un nuevo juicio en su contra, como si el tiempo no hubiera pasado, como si el caso volviera al punto cero. Además, la Corte también ratificó una condena de 1 año de prisión contra Faustino Rosario Díaz y 2 años para Manuel Rivas. Pero eso no fue todo. Los jueces ordenaron reabrir el proceso contra todos los implicados que en el 2022 habían quedado impunes, los que fueron absueltos por falta de pruebas. Según la sentencia de apelación, hubo inconsistencias, errores y procesos judiciales que deben ser revisadas. ¿Y eso qué significa? Que por primera vez en años el caso tiene la posibilidad de volver a juicio, con otro enfoque, con otra mirada, y con la esperanza de que esta vez la justicia no se detenga en medio camino. Contreras, Víctor Elisander Ravelo Campos y José Antonio Mercado Blanco. Y igualmente, por efecto de estos recursos de apelación admitidos por la Corte de Apelación, que ordenó la celebración total de un nuevo juicio respecto de estos imputados y solo respecto de lo relacionado con la muerte del profesor universitario Junior Ramírez, la señora Lilian Francisca Suárez Jaques se le imputa complicidad en la comisión de estos hechos. Pero al mismo tiempo, esta reapertura revivó la desconfianza, porque muchos temen que se trata de otra jugada para seguir dilatando el proceso, para enfriar la presión pública, para dejar que todo caiga en el olvido. Y mientras tanto, la familia de Junior sigue esperando, sus colegas siguen exigiendo, y el país entero sigue preguntando, ¿cómo es posible que después de tanto todavía no haya justicia? Porque Junior no fue un político corrupto, no fue un narcotraficante, no fue un criminal. Fue un profesor, un abogado, un hombre que denunció lo que otros callaban. Y por eso lo mató. Lo que le pasó a Junior Ramírez no fue un accidente, no fue un crimen pasional, no fue un ajuste de cuentas común. Fue un castigo, un mensaje, una advertencia para quien se atreva a tocar el poder con las manos limpias. Junior era padre, un hombre de familia, un hombre decente. Y fue una de esas pocas voces que no se limitan a denunciar en redes, sino que van al tribunal, presentan pruebas y exigen justicia. Pero esa valentía le costó la vida. El caso de Junior no solo reveló corrupción, reveló impunidad,
reveló cómo el sistema se protege a sí mismo, cómo aún con testigos, pruebas, confesiones y nombres, el camino hacia la verdad puede ser largo, confuso y frustrante. Hoy su historia sigue viva, porque la justicia aún no llega, porque su crimen aún resuena y porque cuando alguien como él cae, la sociedad no puede mirar hacia otro lado. Junior Ramírez abrió una caja de Pandora y aunque ya no esté, lo que salió de ahí todavía está suelto. La pregunta es, ¿alguien va a cerrarla? ¿O vamos a dejar que se trague al próximo que se atreva a hablar? Y esta, mi gente, fue la historia de Junior Ramírez. Gracias por acompañarme, mi gente. Apóyenme en todas las historias, por favor, que todas son importantes. Nos vemos en el próximo episodio. Como siempre, hagan bien sin mirar a quién. Los quiero mucho. Delitos de Sangre. Bye.